Bien, vamos a seguir entonces con la revisión de todo el material dispuesto para ustedes con el propósito de que puedan realizar las tareas asociadas al tema de planificación de la producción. El tema que ahora vamos a tocar es un tema tingente a la planificación y a todo lo que venimos haciendo. Se llama planificación del requerimiento de materiales, que es una salida del programa maestro de producción. El MRP o planificación de requerimiento de materiales es un plan para producir en planta las piezas o componentes y comprar la materia prima necesaria para producir artículos finales indicados por el MPS o programa maestro de producción. Informa las cantidades necesarias y de cuánta fabricación y cuándo se van a realizar y quién las va a usar. El MRP generalmente es usado por compra y por control de planta para decidir la compra o fabricación de un ítem concreto. Y el nivel de detalle es muy alto y el horizonte de planificación se da en función de los plazos de entrega de los componentes, como es el caso del MPS. Esto habitualmente se revisa semanalmente. La planificación de requerimientos de capacidad habitualmente una vez se realiza el MRP es necesario realizar un plan detallado de los requerimientos de capacidad. Los resultados de este plan pueden provocar alteraciones en las planificaciones de los materiales. Cuando hablamos de gestión de la capacidad, decimos lo siguiente: en cada nivel de planificación es necesario hacer una comprobación de la capacidad existente versus la capacidad necesaria y su reconciliación. Para cada nivel existen técnicas distintas y en todos los casos, una vez fijado el plan de producción, ciertos parámetros no debieran o no deben ser modificados, como es el caso del número de las fábricas, la cantidad de máquinas, el número de equipos. Y la gestión de la capacidad modifica algunos factores tales como el tema de los turnos, las horas extraordinarias o horas extras, la subcontratación, las contrataciones de personal, por citar algunos ejemplos. Cuando hablamos del control de planta, SFC, habitualmente en inglés se llama Job Shop, y lo que hacemos es implementar y controlar la ejecución de lo planificado por el MRP. Compras casi siempre es responsable de mantener el flujo de materia prima en la planta. El control de planta es responsable de mantener el flujo de trabajo en la planta, planificando y controlando las actividades. El horizonte tiende a ser muy corto, de días o semanas, y el nivel de detalle pues es muy alto, pues maneja piezas concretas, puestos de trabajo, y el plan se revisa diariamente. Entonces tenemos que lo más detallado es el control de planta y lo menos detallado es el plan de negocio. Por ejemplo, si tuviéramos una empresa de reparación de máquinas de fundición y quisiéramos implementar un sistema PSP de planificación y control de la producción, tendríamos un plan de producción que sería responsable por, de tipo, o sea, en un horizonte anual, sería responsable por definir la cantidad de reparaciones a efectuar al año, clasificadas en dos grandes familias: reparaciones de motor y reparaciones de estructuras. Las reparaciones se han distribuido por meses teniendo en cuenta todos los datos que se tienen del mercado. El plan maestro de producción deberá afinar y preparar información tal como la siguiente. Primero, prever los tipos y números de reparaciones con mucha exactitud para el primer mes, con menor exactitud para el segundo mes y con menos exactitud para el tercer mes. Eso es un aspecto básico del plan maestro de producción. Lo otro importante es que con esos datos se empieza a recibir los pedidos de los clientes que van consumiendo su previsión. Entonces la cartera de pedidos consume la previsión. Otro aspecto importante del plan maestro de producción es que contra esos datos también se calcula la capacidad. La capacidad en términos de número de operarios, de equipos, de herramientas, entre los más digámoslo así, importantes. Si estuviéramos hablando del MRP, en este ejemplo, el responsable de la producción debiera calcular, ayudado por la aplicación informática que tengan, qué recambio se necesita realizar y cuándo se necesita hacerlo. Como podemos observar entonces, esto se hace importante específicamente por dos razones. Primero, para realizar las reparaciones se necesitan los recambios, y segundo, solo se pedirá lo que se necesite, obviamente con la anticipación del caso, y los recursos financieros, como son escasos, es necesario entonces que este segundo punto, que es solo pedir lo que se necesite con anticipación, prevalezca dentro de un MRP. Con estos datos se supone que compra hace los pedidos y la información anterior se va a usar
para planificar los trabajos del taller como cualquiera que sea su origen, y con esto tenemos el programa de las órdenes de trabajo. Si estuviésemos hablando ya del control de taller y compras, diríamos que el taller convierte las órdenes de trabajo planificados en trabajo real, o sea, eso le dice órdenes en firme. Se realiza y se informa si hay incidencias, entre comillas, y desviaciones que afecten a los materiales, la mano de obra y el tiempo requerido. Compras persigue las entregas de los recambios y a medida que llegan los da de alta en inventario. Luego hablamos de la capacidad. Diariamente el responsable de producción se reúne con los encargados de taller y compras y comprueba que el plan se cumpla. Se estudian las incidencias, desviaciones de lo planificado y si es necesario se toman decisiones para corregir el rumbo. Puede que se necesite más personal o un equipo especializado o duplicar un puesto, por ejemplo un doble turno en soldadura. Entonces, casi siempre ese es el orden en que se implementan y hablamos entonces de que la empresa, en este caso, ha aplicado las mismas técnicas que aplican cualquier fabricante de maquinaria de clase mundial. El negocio entonces está en poder planificar de manera correcta la cadena de suministros. Bueno, ¿qué sistemas de información hay cuando nos referimos a PSP? Hay varios sistemas. Generalmente hay un principio básico que siguen todos estos sistemas y lo vamos a comentar inmediatamente. La organización realiza la dirección de la producción por la base de datos. A su vez, la base de datos es dirigida por la organización. La información es la sangre que hace funcionar la organización. Las distintas áreas de trabajo, funciones de la empresa, se intercambian información para sus respectivas tomas de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Los sistemas de PSP, de planificación y control de la producción, operan procesando información para la toma de decisiones por las personas, ¿de acuerdo? Para ello, habitualmente usan estos sistemas de información que sustituyen todo el tema de captura, procesamiento y control y presentación de datos necesarios para gestionar todos los temas administrativos. Para que un sistema de información funcione, es muy importante, es imprescindible que la información sea definida, controlada y verificada por la organización, y es menester que se verifique la integridad de la información. La información que es cargada es la que finalmente queda en la base de datos. Bien, ¿qué ocurre en aquellas empresas donde no existen sistemas de información? ¿Cuál es el peligro? Si no se cuenta con un sistema de información adecuado, la empresa va a tomar decisiones que son poco certeras y relativamente dudosas. La bondad de estas decisiones solo se puede comprobar posteriormente a la vista de los resultados y no existe una capacidad de reacción ante la variación que puedan tener los escenarios de la realidad una vez se asumen como hipótesis. Es decir, la empresa necesita los sistemas de información para poder entregar información fidedigna en tiempo real que pueda ser obtenida de un sistema central o un repositorio central llamado base de datos. Con esto, la planificación finalmente puede llevarse a cabo, puede completarse. ¿Cómo podría ser un esquema de sistema de información ad hoc o relativamente cercano a lo que es la producción? Tenemos el proceso productivo. De ese proceso productivo se obtienen datos, o sea, hablamos de captura de datos. También hay unas normas de gestión llamadas APICS. Esas capturas de datos y esas normas de gestión alimentan una base de datos. La base de datos tiene como salida una difusión de la información que ha sido procesada, y esa difusión de la información procesada es lo que finalmente ayuda a tomar esas decisiones. La base de datos puede tener a su vez un bucle o un ciclo de planificación, o digamos, no hablemos de planificación, de procesamiento de datos, que puede existir o no, dependiendo del tipo de negocio en el cual se encuentra. Bien, a lo último entonces tenemos la toma de decisiones. La complejidad de un sistema PSP va a ser siempre directamente proporcional a la complejidad del sistema de producción. Casi siempre los siguientes factores van a afectar la complejidad del sistema PSP. Por un lado, los procesos de fabricación, leídos como número de operaciones, número de rutas de fabricación. También los equipos y sistemas de fabricación empleados.
Ese también es un factor muy importante. El tercero es el mix de productos acabados. Cuarto, está la complejidad técnica intrínseca del producto. Quinto, está el número de piezas y de materia prima a gestionar. Sexto, está el nivel de calidad requerido en el proceso. Y séptimo, está el coste de los productos acabados y componentes. De acuerdo a estos factores, algunos van a pesar más que otros, pero generalmente este peso, esta ponderación, digámoslo, tiene que ser complementaria también a otro tema que es muy importante, y son las normas de gestión. Las normas de gestión generalmente son un conjunto de procedimientos elaborados, comprobados y homologados por una asociación llamada la American Productivity and Inventory Control Society. Esta sociedad profesional ha sido pionera a nivel mundial en estudiar y establecer cuáles son las normas y los procedimientos para gestionar la producción. Estas normas obviamente son de uso mundial por todas las empresas de los sectores industriales existentes, y estas normas son seguidas independientemente del tamaño de las empresas, de la operación productiva. Para construir una base de datos que está siendo normada o regulada por las normas de gestión de APICS, habitualmente uno tiene que hablar de que las bases de datos se constituyen por una serie de informaciones necesarias e imprescindibles que son requeridas para operar el sistema PSP. Estas informaciones son dinámicas en el tiempo, por lo que son objeto de una captura de imputación. ¿Cuáles son las informaciones necesarias? Primero, descripción del producto en términos de planos, especificaciones, lista de materiales. La lista de materiales describe los componentes necesarios, describe los materiales y componentes en diferentes etapas de fabricación y montaje. Entonces la descripción del producto es algo importante como información. Lo segundo importante son las especificaciones del proceso. Cuando hablamos de especificación del proceso, hablamos de operaciones requeridas, secuencia de las operaciones, equipo necesario, tiempos estándar requeridos en cada operación, y esta información está contenida en la ruta de fabricación. El tercer aspecto importante para la base de datos es el tiempo necesario para realizar las operaciones. Esta información es necesaria para programar las operaciones en planta, cargar los centros de trabajo, hacer compromisos de entrega y pues obtener entonces la ruta. El cuarto aspecto muy importante es la capacidad disponible. Capacidad en términos de equipo, de planta, de mano de obra, y esta información se encuentra en los ficheros de los centros de trabajo. Lo otro que es súper importante son las cantidades requeridas. Las cantidades requeridas son una información que proviene de las previsiones, planificación maestra, pedidos de cliente y órdenes de trabajo para reponer los inventarios de producto terminado. ¿Cómo se organiza la función de la gestión de la producción? Casi siempre existen 4 factores que necesariamente influyen en la definición de la organización de esta función: el tamaño de la empresa, el clase de producto, el sistema de producción y el sistema de comercialización. Una gerencia de operaciones puede tener perfectamente 4 áreas funcionales. Una es la ingeniería de procesos, donde están los métodos, los tiempos, la implantación de los procesos. Está la ingeniería de planta, que está compuesta de mantenimiento de equipo, herramientas, mantenimiento de instalaciones. Está la parte de planificación y está la parte de fabricación. Cuando hablamos de gestión de la producción, tenemos planificación de materiales, tenemos almacenes, tenemos preparación de las órdenes de trabajo y programación de las órdenes de trabajo. Cuando hablamos de planificación de materiales, hablamos del cálculo de necesidades, de políticas de stocks, de activación de compras y de costos. Cuando hablamos de almacenes, hablamos de recepción de materia prima, de movimiento, o sea, de obras en curso, y de expedición y despachos. Cuando hablamos de preparación de órdenes de trabajo, hablamos de documentación técnica, rutas de fabricación, lanzamiento de órdenes de trabajo y utilaje o utilitarios en términos de herramientas. Finalmente, cuando hablamos de programación de órdenes de trabajo, hablamos de carga de máquinas, de programas de órdenes de trabajo y control de la obra en curso. ¿Cómo se distribuyen las funciones si tuviéramos una orgánica de gestión de la producción?
La ingeniería de producto define la estructura de producto, el cambio en las especificaciones y define las preseries. En tanto, la planificación de materiales define el cálculo de necesidades, la política de stocks, la activación de compras y los costos. La parte de programación de producción es la que implementa los programas maestros, define programas para cada una de las líneas y controla la obra en curso. Por último, hablando en gestión de producción, la parte de almacenes se encarga de hacer la recepción, de poder contabilizar la materia prima, poder disponer su movimiento y poder también decir cuál debiera ser la expedición y despacho.